El silencio de la pampa argentina escondía un secreto que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta durante el invierno de 1884. Bajo el cielo infinito de la provincia de Buenos Aires, donde el horizonte se pierde entre pastizales dorados y tierras agrietadas por la sequía, un gaucho humillado caminaba con la cabeza gacha pero el corazón ardiendo en furia contenida. Los hacendados, aquellos hombres de sombrero alto y bigotes engomados que controlaban miles de hectáreas con mano de hierro, nunca imaginaron que sus burlas crueles y sus azotes públicos sembrarían las semillas de una venganza sangrienta que sacudiría los cimientos mismos del poder rural argentino. Durante meses, este hombre soportó humillaciones que ningún ser humano debería tolerar, fue golpeado frente a los peones, obligado a arrodillarse en el barro mientras los patrones reían, despojado de su salario con excusas inventadas y forzado a trabajar jornadas inhumanas bajo el sol abrasador sin descanso ni agua limpia. Pero algo se quebró dentro de él aquella noche oscura de febrero, cuando los hacendados celebraban una fiesta privada en la casa principal, bebiendo vinos importados de Europa mientras sus trabajadores morían de hambre en ranchos destartalados. Las risas aristocráticas se mezclaban con el sonido del acordeón, y en medio del salón iluminado por candelabros de cristal, obligaron al gaucho a bailar como si fuera un mono de circo, lanzándole monedas al suelo mientras todos aplaudían la humillación. Esa noche, cuando regresó a su rancho tambaleándose por el cansancio y la rabia, miró las estrellas y tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de la región. Los 6 hacendados que habían destruido su dignidad iban a pagar con sangre. Lo que sucedió en los días siguientes convirtió los campos tranquilos de la Pampa en un escenario de horror que los periódicos de Buenos Aires apenas se atrevieron a publicar. Uno tras otro, los patrones cayeron en circunstancias tan brutales que los testigos perdieron el sueño durante años. El gaucho, armado solo con su daga filosa, su revólver oxidado y una determinación inquebrantable, ejecutó una venganza tan meticulosa que parecía obra de un fantasma vengador surgido de las leyendas más oscuras del campo argentino. La policía local, acostumbrada a mirar hacia otro lado cuando los hacendados cometían abusos, se encontró paralizada frente a un crimen que desafiaba todo el orden establecido. Hoy, más de un siglo después, los viejos del pueblo todavía hablan en susurros sobre el viento rojo de la Pampa, aquel gaucho cuyo nombre fue borrado de los registros oficiales pero cuya memoria vive en cada brisa que atraviesa los pastizales. Dicen que en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre los álamos viejos, se puede escuchar el galopar de su caballo negro y el eco de su venganza resonando en la tierra que alguna vez lo esclavizó. Dicen también que los hacendados modernos, aquellos que todavía explotan a los trabajadores rurales con salarios miserables y condiciones inhumanas, sienten un escalofrío inexplicable cuando pasan por los lugares donde cayeron aquellos 6 hombres poderosos. La pregunta que obsesiona a historiadores y narradores es simple pero inquietante, que convierte a un hombre común en un símbolo eterno de resistencia. ¿Qué límite debe cruzarse para que la humillación se transforme en furia capaz de desafiar imperios personales? Y más importante aún, ¿cuántos gauchos humillados permanecen en silencio hoy, en pleno siglo XXI, soportando injusticias similares en campos, ciudades y fábricas de toda América Latina, esperando que alguien cuente su historia antes de que la desesperación los consuma? Antes de sumergirnos en los capítulos más oscuros y fascinantes de esta historia real que sacudió a Argentina en 1884, quiero pedirte algo fundamental para mantener vivo este canal y seguir rescatando las leyendas olvidadas de nuestra tierra. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Dale like a este vídeo si crees que las historias de resistencia y dignidad merecen ser contadas, y sobre todo, comenta aquí abajo tu ciudad y país desde donde nos estás viendo. Queremos saber si estas historias de abuso de poder y venganza te resuenan, si en tu región existen relatos similares de gente humilde que se levantó contra la opresión, si conoces casos de injusticia que nunca llegaron a los libros de historia oficial. Desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, hasta Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Caracas, Madrid, Barcelona, Montevideo, Asunción y cada rincón del mundo hispanohablante, queremos construir una comunidad que no olvide a quienes lucharon por dignidad cuando nadie más lo hacía. Cada like que dejes, cada suscripción que completes, cada comentario que escribas, nos ayuda a seguir investigando y produciendo contenido de calidad sobre las leyendas, mitos y realidades que forjaron la identidad de América Latina. No somos un canal más de entretenimiento superficial, somos un espacio de memoria colectiva, un lugar donde las voces silenciadas por la historia oficial encuentran eco y respeto. Comenta también qué opinas sobre la justicia por mano propia. ¿Puede justificarse alguna vez la venganza cuando las instituciones fallan completamente? ¿Dónde termina la legítima defensa de la dignidad y dónde comienza el crimen?
¿Crees que los poderosos de hoy han aprendido algo de estas historias, o siguen cometiendo los mismos abusos confiados en que nadie se atreverá a desafiarlos? Tu participación transforma este canal de un simple monólogo en un diálogo vivo, necesario y urgente sobre las raíces profundas de la desigualdad que todavía atraviesa nuestras sociedades. El gaucho del que hablamos no era un criminal nato ni un hombre violento por naturaleza, de hecho, quienes lo conocieron en su juventud lo describían como un trabajador callado, respetuoso y habilidoso con los animales, especialmente con los caballos que domaba con paciencia casi mística en los corrales polvorientos de la estancia más grande de la región. Había nacido en una familia humilde de gauchos libres, esos hombres de la pampa que alguna vez habían vivido sin ataduras, moviéndose libremente por las llanuras infinitas, cazando para comer y durmiendo bajo las estrellas sin responder a patrón alguno. Pero esos tiempos habían terminado abruptamente con la consolidación del poder terrateniente después de las guerras de independencia y las luchas civiles que desangraron Argentina durante décadas. Ahora, a mediados del siglo XIX, la tierra que antes no pertenecía a nadie había sido cercada, dividida, vendida y concentrada en manos de unas pocas familias aristocráticas que se consideraban a sí mismas la verdadera nación argentina, mientras trataban a los gauchos como bestias de carga prescindibles. Nuestro protagonista había perdido la tierra de sus ancestros cuando tenía apenas 12 años. Una mañana llegaron hombres armados con papeles sellados por jueces de Buenos Aires, papeles que su padre analfabeto no podía leer ni entender, declarando que esas hectáreas donde su familia había vivido durante generaciones ahora pertenecían legalmente al hacendado don Eulogio Saravia, un hombre gordo de apellido vasco que nunca había pisado el barro de la pampa pero que desde su palacete porteño coleccionaba propiedades como si fueran estampillas. La familia fue expulsada sin contemplaciones, quemaron el rancho para asegurarse de que no regresaran, mataron los pocos animales que poseían alegando que estaban enfermos, y cuando el padre intentó protestar, lo golpearon salvajemente frente a los ojos horrorizados de sus hijos pequeños. Esa imagen del padre sangrando en el polvo, impotente frente a la injusticia respaldada por la ley y las armas, se grabó en el corazón del niño como un hierro al rojo vivo marca el lomo de un ternero. Desde entonces, la vida del gaucho fue una sucesión interminable de trabajos miserables en estancias ajenas, siempre bajo la amenaza de la leva forzosa que reclutaba gauchos para las interminables guerras contra los indios en la frontera sur, o para los ejércitos caudillescos que se mataban entre sí por el control político de las provincias. Aprendió a esquivar a los jueces de paz, esos funcionarios locales corruptos que servían exclusivamente a los intereses de los hacendados y que tenían poder absoluto para arrestar, castigar y deportar a cualquier gaucho bajo acusaciones inventadas de vagancia o deserción militar. Vivió años moviéndose de estancia en estancia, ofreciendo sus servicios de domador y tropero, durmiendo en galpones compartidos con otros peones donde el frío calaba los huesos en invierno y el calor era insoportable en verano, comiendo carne dura y mate amargo como únicas comidas, recibiendo salarios ridículos que los patrones pagaban cuando se les daba la gana. Pero todo empeoró drásticamente cuando llegó a trabajar a la estancia San Patricio, propiedad de 6 hacendados asociados que habían comprado juntos más de 50.000 hectáreas para criar ganado destinado a los saladeros que exportaban carne a Europa. Estos 6 hombres, don Eulogio Saravia, don Fermín Aguirre, don Baltasar Montes, don Hilario Quintana, don Lisandro Paz y don Venancio Uriburu, formaban una sociedad tan cerrada como cruel, se consideraban a sí mismos la élite civilizada que estaba modernizando Argentina, mientras trataban a sus cientos de peones con un desprecio que superaba cualquier límite humano. Organizaban sus vidas entre Buenos Aires y la estancia, visitando el campo solo para supervisar las ganancias y organizar fiestas privadas donde exhibían su riqueza obscena frente a los trabajadores hambrientos. El gaucho entró a trabajar allí en marzo de 1883, contratado inicialmente por su habilidad legendaria con los caballos salvajes que nadie más podía domar. Durante los primeros meses, todo parecía relativamente tolerable, el trabajo era duro pero no diferente de otras estancias, el capataz era un hombre rudo pero no especialmente sádico, y el gaucho comenzó incluso a ahorrar unas pocas monedas soñando con comprar algún día un pequeño terreno propio donde establecerse con dignidad. Pero todo cambió cuando don Fermín Aguirre llegó personalmente a la estancia con sus 2 hijos adultos, Rodrigo y Facundo, jóvenes aristócratas que venían de estudiar en Europa y que miraban a los gauchos como si fueran animales inferiores dignos solo de burla y castigo. Fue Rodrigo Aguirre quien comenzó la escalada de humillaciones que terminaría en tragedia. Un día, mientras el gaucho domaba un potro especialmente difícil en el corral principal, el joven patrón borracho decidió que sería divertido azotar al caballo con un látigo para hacerlo más salvaje y así ver al gaucho caer y lastimarse. El animal enloqueció y estuvo a punto de matar al domador, quien logró salvarse solo por su habilidad excepcional. Cuando el gaucho,
Todavía temblando por el susto, se atrevió a pedirle respetuosamente al joven patrón que no interfiriera en su trabajo. Rodrigo se ofendió profundamente por la osadía de un peón de dirigirle la palabra sin permiso. Como castigo, ordenó que el gaucho fuera atado al poste central de la estancia y azotado públicamente con 20 latigazos frente a todos los trabajadores, como advertencia de lo que sucedía cuando un gaucho olvidaba su lugar en la jerarquía social. Esa fue la primera humillación pública, pero no sería la última ni la peor. Los 6 hacendados, especialmente los hijos de don Fermín, descubrieron un placer perverso en torturar psicológicamente al gaucho, le robaban su salario con excusas inventadas, lo obligaban a trabajar el doble de horas que los demás sin paga extra, lo forzaban a realizar tareas degradantes como limpiar sus botas con su propia camisa, y en las cenas privadas que organizaban lo llamaban para que bailara y actuara como bufón mientras ellos apostaban y reían. Cada humillación era calculada para quebrar su espíritu, para recordarle que él no era nada, que su vida no valía más que la de un perro sarnoso, que podían hacer con él lo que quisieran porque ellos eran los dueños de todo, la tierra, los animales, las casas, las leyes y también las vidas de quienes trabajaban para ellos. El punto de quiebre llegó en febrero de 1884, durante la fiesta de celebración del cumpleaños de don Eulogio Saravia, el patriarca del grupo. Los 6 hacendados invitaron a otras familias aristocráticas de la región para una celebración fastuosa que duró 3 días completos, mataron varias vacas para el asado, importaron vinos franceses y champagne, contrataron músicos de Buenos Aires, y transformaron la casa principal en un palacio iluminado donde la élite rural podía exhibir su poder y su riqueza. Los peones fueron obligados a servir sin descanso, cargando platos, limpiando, atendiendo a los invitados borrachos que los insultaban y manoseaban sin consecuencias. En la segunda noche, cuando todos estaban ebrios y eufóricos, don Fermín tuvo la idea de traer al gaucho al salón principal para obligarlo a bailar un pericón frente a los invitados. Lo arrastraron del galpón donde intentaba descansar después de 18 horas de trabajo, lo empujaron al centro del salón brillante donde cientos de ojos lo miraban con diversión y desprecio, y le ordenaron bailar mientras todos aplaudían y reían. Cuando intentó negarse, Rodrigo Aguirre le puso el revólver en la sien y le susurró que obedeciera o lo mataría ahí mismo y nadie haría preguntas porque la vida de un gaucho no valía nada. Así que bailó, humillado y roto, mientras los hacendados arrojaban monedas al suelo y gritaban insultos, mientras las mujeres aristocráticas se tapaban la boca fingiendo escándalo pero sin intervenir, mientras los otros peones miraban desde las ventanas sintiendo la humillación como propia pero incapaces de hacer nada por miedo a sufrir el mismo destino. Cuando finalmente lo dejaron irse, el gaucho salió del salón con la mirada perdida, caminó hasta su rancho en la oscuridad total, y allí, sentado en el suelo de tierra, tomó la decisión que cambiaría todo: los 6 hacendados iban a morir por sus manos. Durante las siguientes semanas, el gaucho se transformó completamente, por fuera seguía siendo el peón sumiso y callado, obedeciendo órdenes sin chistar, trabajando sin quejarse, manteniendo la cabeza baja. Pero por dentro se había convertido en algo diferente, algo que los hacendados no supieron reconocer hasta que fue demasiado tarde. Se había transformado en el instrumento de una venganza tan fría y calculada que parecía obra de un estratega militar. Comenzó a estudiar meticulosamente los hábitos de cada uno de los 6 hacendados, a qué hora se despertaban, por dónde caminaban, cuando estaban solos, quienes los protegían, dónde guardaban sus armas. Observaba en silencio durante el día, memorizaba cada detalle, y en las noches planeaba paso por paso cómo ejecutaría la venganza sin ser capturado demasiado pronto. El primer objetivo fue don Hilario Quintana, el más viejo del grupo, un hombre de 70 años que sufría de insomnio y acostumbraba caminar solo por los corrales en las madrugadas fumando puros importados de Cuba. El gaucho lo esperó escondido detrás de un galpón en la oscuridad previa al amanecer del 14 de febrero de 1884, y cuando el viejo hacendado pasó cerca, lo agarró por detrás tapándole la boca con una mano mientras con la otra le clavaba su facón en el corazón. Don Hilario murió sin poder gritar, mirando los ojos fríos de su asesino que le susurró al oído: «Esto es por cada humillación, por cada azote, por cada vez que me trataste como basura». Arrastró el cuerpo hasta el pozo seco detrás de la estancia y lo escondió bajo fardos de paja, sabiendo que tenía tal vez unas horas antes de que alguien notara la ausencia. El segundo fue don Lisandro Paz, el administrador del grupo, un hombre meticuloso y cruel que disfrutaba especialmente negando salarios a los peones con excusas burocráticas. El gaucho lo encontró en la oficina de la estancia revisando libros de contabilidad al caer la tarde, lo sorprendió por la espalda y lo estranguló lentamente con un lazo de cuero hasta que dejó de moverse. Antes de matarlo, le mostró una lista escrita con los 6 nombres y le dijo: «Todos van a pagar». Dejó el cuerpo sentado en la silla frente al escritorio,
como si siguiera trabajando, y salió calmadamente. El tercer muerto fue don Baltasar Montes, el más joven de los hacendados, apenas 30 años, un hombre vanidoso que presumía de su puntería y que guardaba una colección de armas europeas en su habitación. El gaucho lo esperó en el establo donde Baltasar guardaba su caballo de carreras favorito, y cuando el joven entró silbando despreocupadamente, le disparó con su propio revólver robado, dejándolo desangrarse lentamente mientras le explicaba con voz neutra cada razón de su muerte. Cuando encontraron los 3 primeros cuerpos al día siguiente, la estancia entró en pánico total, los peones no sabían si huir o quedarse, los capataces organizaron guardias armadas alrededor de la casa principal, enviaron mensajeros urgentes a la policía del pueblo más cercano pidiendo refuerzos, y los 3 hacendados sobrevivientes, don Eulogio, don Fermín y don Venancio, se encerraron en la casa principal con sus familias, armados hasta los dientes y aterrorizados. Pero el gaucho no huyó, permaneció en la estancia, mezclado entre los otros trabajadores, esperando pacientemente su siguiente oportunidad. La policía llegó 2 días después, un comisario gordinflón con 5 agentes mal armados que hicieron preguntas estúpidas, arrestaron a 2 peones inocentes por sospechas infundadas, y luego se fueron prometiendo investigar, pero en realidad más interesados en cobrar sus sobornos habituales de los hacendados que en resolver crímenes de verdad. Don Venancio Uriburu fue el cuarto en caer, decidió escapar de la estancia hacia Buenos Aires con su familia, convencido de que la amenaza era real y que quedarse significaba la muerte. Partió de madrugada en un carruaje escoltado por 4 gauchos armados que le eran leales por miedo más que por lealtad genuina. El gaucho los siguió a caballo manteniéndose a distancia, esperando el momento perfecto. A medio camino, en un sendero estrecho rodeado de pastizales altos, ató una soga gruesa entre 2 árboles a la altura del cuello de un jinete, y cuando la comitiva pasó a galope en la oscuridad, 3 de los escoltas cayeron decapitados instantáneamente. El cuarto escolta, aterrorizado, huyó abandonando el carruaje. El gaucho alcanzó a don Venancio, quien intentó suplicar por su vida ofreciendo dinero, tierras, cualquier cosa. Pero el gaucho simplemente negó con la cabeza y le disparó en la frente, dejando el cuerpo en el camino como advertencia. Quedaban solo 2, don Eulogio Saravia y don Fermín Aguirre con sus 2 hijos, todos encerrados en la casa principal convertida ahora en fortaleza improvisada. Habían contratado 12 guardias armados, reforzado puertas y ventanas, y jurado no salir hasta que llegara el ejército desde Buenos Aires. Pero el gaucho conocía esa casa mejor que ellos, había trabajado en su construcción años atrás, conocía cada pasadizo, cada ventana trasera, cada punto débil. Una noche de tormenta eléctrica, cuando los truenos ahogaban cualquier ruido y los guardias estaban distraídos y mojados, se deslizó por el techo de paja, entró por la claraboya del desván, y bajó silenciosamente hasta las habitaciones principales. Encontró primero a Rodrigo Aguirre durmiendo borracho en su cama, y lo degolló sin hacer ruido. Luego encontró a Facundo intentando escapar por la ventana trasera, lo alcanzó en el patio y lo mató a puñaladas. Don Fermín Aguirre escuchó los gritos ahogados de sus hijos y bajó corriendo con su escopeta, pero el gaucho ya lo esperaba en la oscuridad del pasillo, le disparó en el estómago, dejándolo agonizar lentamente en el suelo mientras le recordaba cada humillación, cada golpe, cada palabra cruel. Don Eulogio Saravia, el patriarca, el dueño original de las tierras robadas a la familia del gaucho décadas atrás, intentó negociar hasta el último momento, prometiendo devolver tierras, pagar indemnizaciones, cualquier cosa para salvar su vida. Pero el gaucho lo miró con ojos vacíos de toda humanidad y le dijo solamente, ya es tarde para la justicia. Ahora solo queda la venganza. Le clavó el facón en el corazón y lo dejó desangrarse sobre las alfombras persas importadas que tanto apreciaba. Cuando amaneció el 28 de febrero de 1884, la masacre estaba completa, 6 hacendados muertos, sus herederos asesinados, la estancia San Patricio convertida en un escenario de horror que marcaría para siempre la memoria colectiva de la región. El gaucho no huyó, salió caminando lentamente de la casa principal cubierto de sangre, con su facón todavía en la mano, y se sentó tranquilamente en el poste donde meses atrás había sido azotado públicamente. Los peones lo rodearon en silencio, sin atreverse a tocarlo, sin saber si verlo como héroe o como monstruo. Algunos lloraban de miedo, otros de alivio secreto, muchos simplemente no sabían qué sentir frente a la magnitud de lo sucedido. Cuando la policía finalmente llegó horas después con refuerzos del ejército, lo encontraron sentado allí, inmóvil, mirando el horizonte con expresión ausente como si ya no habitara realmente su propio cuerpo. Lo arrestaron sin resistencia, no opuso lucha, no intentó escapar, no pidió clemencia.
Durante el juicio que siguió semanas después en Buenos Aires, el caso se convirtió en sensación nacional. Los periódicos se dividieron entre quienes lo pintaban como un criminal sanguinario que merecía la horca, y quienes secretamente lo veían como símbolo de la resistencia gaucha contra el abuso aristocrático. Los testimonios de otros peones revelaron años de torturas, humillaciones y crímenes cometidos por los hacendados que nunca habían sido investigados ni castigados. El juicio expuso la podredumbre del sistema que permitía a los ricos tratar a los trabajadores como esclavos sin consecuencias legales. Sin embargo, el poder de las familias terratenientes era demasiado grande. El gaucho fue condenado a muerte, aunque curiosamente la sentencia nunca se ejecutó oficialmente. Los registros históricos se vuelven confusos y contradictorios después del juicio. Algunos documentos afirman que el gaucho murió en prisión de causas naturales apenas un mes después de la condena, otros aseguran que escapó con ayuda de simpatizantes y vivió escondido en la Patagonia hasta edad avanzada. Y las leyendas populares insisten en que el gobierno secretamente lo liberó y lo dejó partir para evitar convertirlo en mártir y símbolo de rebelión que pudiera inspirar más violencia. Lo cierto es que su nombre fue sistemáticamente borrado de los registros oficiales, como si las autoridades quisieran hacer desaparecer no solo al hombre sino también a la memoria incómoda de lo que representaba, la prueba viviente de que la opresión tiene límites y que hasta el más humilde puede volverse peligroso cuando ya no tiene nada que perder. La estancia San Patricio nunca se recuperó realmente, las familias herederas vendieron las tierras fragmentadas, los peones se dispersaron, y el lugar adquirió reputación maldita que ahuyentaba compradores. Durante décadas, la gente del pueblo evitaba pasar cerca al anochecer, y quienes lo hacían juraban escuchar en las noches de viento el sonido de cascos de caballo y el tintineo de espuelas, como si el fantasma del gaucho vengador todavía cabalgara protegiendo su territorio. Los viejos comenzaron a llamarlo el viento rojo de la pampa, porque decían que cuando soplaba fuerte desde el oeste, traía consigo el olor metálico de la sangre y el recuerdo de aquella justicia brutal que sacudió los cimientos del poder terrateniente. Con el paso de los años, la historia se transformó en leyenda, y la leyenda en mito. Cada generación agregaba detalles, exageraba hazañas, inventaba diálogos dramáticos que nunca sucedieron. Algunos lo convirtieron en héroe popular similar a Robin Hood, que robaba a los ricos para dar a los pobres, otros lo pintaban como demonio vengativo sin piedad ni humanidad. Los historiadores serios intentaron separar hechos de ficción, pero los registros habían sido censurados o destruidos deliberadamente, y los testimonios orales se contradecían dependiendo de la clase social del narrador. Lo que nadie podía negar era el impacto profundo que tuvo en la conciencia colectiva. Después de 1884, los hacendados de la Pampa comenzaron a tratar a sus peones con un poquito más de cuidado, no por bondad súbita, sino por miedo pragmático de despertar otro viento rojo. La historia del gaucho humillado se integró al folclore argentino junto con otras leyendas de gauchos rebeldes como Martín Fierro, Juan Moreira y Hormiga Negra, formando parte de una narrativa nacional sobre la resistencia rural contra la modernización opresiva. Los payadores componían canciones sobre él en las pulperías, los escritores lo mencionaban en novelas gauchescas, y los abuelos lo usaban como ejemplo moral ambiguo cuando educaban a sus nietos: nunca humilles a nadie, porque hasta el más manso puede volverse fiera cuando lo acorralan. La ambigüedad moral de su venganza, brutal pero comprensible, criminal pero justificada, reflejaba las contradicciones profundas de una sociedad que se construyó sobre desigualdades extremas y violencias normalizadas. En el siglo XXI, cuando las estancias han sido reemplazadas por agronegocios corporativos y los gauchos tradicionales casi han desaparecido, la leyenda del viento rojo sigue resonando porque las injusticias que la provocaron nunca desaparecieron realmente, solo cambiaron de forma. Los trabajadores rurales modernos todavía enfrentan explotación, salarios miserables, condiciones inhumanas, y la impunidad de los poderosos sigue siendo realidad cotidiana en gran parte de América Latina. Por eso la historia del gaucho que se levantó contra sus opresores sigue siendo relevante, sigue siendo contada, sigue siendo necesaria como recordatorio de que la dignidad humana tiene un precio que algunos están dispuestos a cobrar sin importar las consecuencias. Cada vez que el viento sopla fuerte en la pampa, arrastrando polvo y memorias entre los pastizales infinitos, los pocos habitantes que quedan en la región recuerdan la historia y se preguntan si algún día volverá a aparecer otro viento rojo, otra furia acumulada que estalle cuando la injusticia supere todos los límites tolerables. Y en esa pregunta incómoda late el verdadero legado del gaucho humillado de 1884, no solo venganza personal, sino advertencia eterna de que toda opresión genera resistencia, y que cuando esa resistencia explota, nadie puede predecir hasta dónde llegará ni cuánta sangre derramará antes de apagarse. La tierra de la Pampa absorbió la sangre de los 6 hacendados hace más de un siglo,
pero su recuerdo sigue alimentando la conciencia de que el poder sin límites siempre corre el riesgo de despertar fuerzas que no puede controlar ni destruir completamente. Fuerzas que resurgen cada vez que la historia se repite y los poderosos olvidan las lecciones escritas con sangre en los campos olvidados de Argentina.